Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta degustación de café cargado y una que otra coca. Es que hace calor, Sí. Entonces, les agradecemos mucho. Nos acompaña en esta ocasión Marco Torres, Marily Robles, José Luis Carrillo, su servidor Manuel Galván, todos periodistas de, aunque se oiga medio X, de la vieja ola, pero muchos en activo, obviamente. Pero seguimos haciendo olas. Exacto. Y con experiencia en periódicos como básicamente El Norte, su ex periódico Reforma, donde fue director editorial. Omar tuvo experiencia en periódicos de Coahuila y Tamaulipas, Nuevo Laredo, el Diario de Coahuila, Milenio. Carrillo, El Norte y Las Luces del Siglo. Ya ni me recuerdo porque me regresó. Y su servidor Galván, periódico El Norte y periódico El Diario de Monterrey. Bueno, en mi caso, además del norte, Diario de Juárez, Norte de Ciudad Juárez, y Zócalo. Hay un poquito de experiencia acumulada y un siglo más o menos. Nos hemos reunido para que nuestra opinión en lo que cuente, de razón de algunas cosas y de muchas otras que no se mencionan o no se comentan en los medios tradicionales, por razones que no vienen al caso de discutir. Nosotros sí trataremos de hacerlo y en esa medida orientarlos y darles información que de otra manera no les va a llegar. Entonces, no sé qué otro. Un tema que nos está ahorita preocupando es el regreso a clases, en su modalidad, el COVID, que ya lo vimos un poquito, pero más que todo en el bolsillo de los padres de familia, especialmente a nivel de preparatoria y facultades. Creo que ahí está gestando una situación muy, muy dolorosa y muy conflictiva para la comunidad. Sí, yo creo que ese es un tema muy importante y delicado y que tiene muchas aristas. Y para empezar, pues es inaceptable que en el sistema educativo las clases hayan sido virtuales pues ya por más de un año y los cobros sigan siendo reales, como si las clases hubieran sido de veras, y me refiero como si no hubiera habido ahorros muy significativos en muchos aspectos. Y bueno, pues ahorita que conversamos en la premisa, pues aquí nos compartía Omar Elí algunos ejemplos pues de lugares, de escuelas pues que están cobrando uniformes sin saber si las clases ya van a ser reales o virtuales y cosas de ese tipo. Pero lo más grave son las cuotas mensuales, las cuotas independientes. El ingreso, ¿no? Creo que la raíz de todo esto es cuando la universidad permite que sus directores de facultades y de prepas se conviertan en caciques. O sea, ellos pueden cobrar. Si tú te toca pagar tu ingreso a la universidad, vas a rectoría y ahí te dan una beca, pero trata de obtener. Me encantaría conocer a una persona que haya conseguido que le descuenten un peso de la cuota interna de la facultad o de la prepa. Ahí estás amolado y son cantidades bestiales. O sea, hay facultades como odontología donde entre todo llegas a pagar 17,000 pesos. O sea, es un crimen cuando dices es que es la universidad de la gente trabajadora, de los hijos de los trabajadores que ganan 10, 12,000 pesos. ¿Quién te va a pagar? O sea, nada más para entrar, para entrar. Además, curiosamente, si tú vives en Escobedo y tienes una prepa a 2 cuadras ahí, te dicen, no, aquí no pasaste, mijo. El director dice, aquí no pasaste. Te tocó te tocó en el obispado. ¿Y cómo carajo no ir al obispado? No te preocupes. Aquí tenemos un camioncito que te lleva para allá. Gracias. Sí, son 1,500 pesos al mes por llevarte el transporte. O sea, es de veras un crimen, es un robo lo que están haciendo los directores de facultades y de prepas con los padres de familia en estos momentos. Lo han hecho siempre, pero ahorita duele más. Sí, acuérdate en alguna época anterior, Marco, a mí me tocó cuotas la única cuota era de menos de 100 pesos. 35, 100 pesos. Claro, estamos hablando de otro tiempo. Sí, cuando yo era estudiante de economía hace 40 años, este año se cumplen 40 que ingresé a la Facultad de Economía,
pues la cuota era el equivalente a $15, Claro. 300 pesos. Ahora te cobran una cuota de inicio de 4,000 y fracción de pesos, y luego 2,000 y fracción, 4,000 a los extranjeros, 2,500 a los... Y si analizas, Yo veo un problema severo de corrupción y falta de transparencia. Sí, falta de transparencia porque nadie te dice te voy a cobrar un peso y por qué te voy a cobrar un peso y no 99 centavos o unos 50. ¿qué te voy a regresar a cambio de eso, no? O sea, dime por qué. Entonces, cada cuota escolar la define un grupo de notables, que es una mafia, como bien decía Omar al principio, y ellos se ponen de acuerdo, a ver, yo voy a dejar que ustedes, grupos notables de la Junta de Gobierno, pongan al rector que quieran y se repartan el siguiente rector y el secretario general, pero nada más no te metas en mi pedazo. Y en mi pedazo yo voy a poner los precios que se me antojan, voy a concesionar los servicios. Bueno, ahorita no hay clases presenciales, pero las cafeterías, las copias, los servicios de transporte y todos, a quien yo diga. Estamos hablando, y esto yo creo que es lo que a todos nos debe de estar enchilando, de la Universidad de Nuevo León. De los estudiantes de La universidad del público, del pueblo, la universidad pública, no es una empresa privada, es una empresa pública. Entonces yo creo que es una falta de solidaridad tremenda de la Universidad de Nuevo León en este momento de COVID, que ningún rector, ningún director, ninguna diga, señores, estamos en COVID, les vamos a rebajar las cuotas escolares, porque ya no hemos pagado la misma cantidad de luz, ya no hemos pagado la misma cantidad de agua, no hemos pagado la misma cantidad, porque no hay nadie que los desgaste. Y ahí es donde está también, ahorita que lo tocamos en la universidad, esto se puede extrapolar a todo el sistema educativo público. Sí, lo puedes hacer en todo el en país. Es decir, hay una resistencia, yo diría que al grado de ser oposición del gobierno a que se reanuden las clases presenciales en el caso de Nuevo León, y no por razones sanitarias, que podrían ser entendibles, ¿verdad? Que pues puede haber riesgos para los estudiantes y para los maestros. No son esas las razones. Las razones por las que se están oponiendo es que debe de haber habido un saqueo, debe de haberse ¿De dónde sacas eso, man, por favor? de los presupuestos educativos. Digo, hace poco leía que aquí en Nuevo León pues se gastaron los recursos de mantenimiento de escuelas, y las escuelas están en ruinas. O sea, ese dinero lo más probable es que se lo hayan robado. Y esta oposición es porque en el momento en que se reúnen las clases va a quedar exhibido. Aunque a que veces, ese dinero se lo robaron. a veces me parece que ya les importa tampoco ser exhibidos, porque han sido exhibidos en todo lo que se han robado. Pero sí, yo cerrando el tema ese, fíjate, las propias, ustedes lo conocen quizá mejor que yo, es cómo las facultades y las prepas se han convertido en coto inclusive de familias, ¿eh? O sea, el abuelo, el papá, el hijo, todos se van heredando. O sea, alguien se apropió ya de la facultad, alguien se apropió de la prepa, y si te das cuenta, los directores son siempre de una misma familia. O sea, ya es un negocio totalmente familiar. Yo no sé si ocurra esto en otros estados, en otros países no creo, pero en otros estados, que alguien se apropie como un negocio, algo que es de nosotros. Así Es de nosotros, no sé si les hayan avisado, no Y es con nuestros recursos que se dan. De repente la pasamos criticando que los sindicatos y que los partidos políticos y todo, pero dejamos de ver el tema de la educación. Estamos hablando del futuro de nuestros hijos, de nuestros Alguien hijos. decía ahorita de que cuál fue la diferencia entre un país y otro, y hablaban de la educación, ¿no? Es la educación. Hablamos de Japón. En Japón, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? Pues nada más eso, ¿no? La tremenda deuda que tenemos con los chavitos para la educación, y hoy en día ya el tema de educación pública se convirtió en un negocio, a pesar de que en la anterior legislatura se votó, como todas las cosas que se votan aquí en México, se votó para que la educación hasta el nivel básico superior, hasta la prepa, sea gratuito. Pues no es gratuito, hay que avisarles que no es gratuito, Una de las porque cosas siguen que- cobrando Y bien cobrado. una bestialidad. Una de las cosas que hay que reconocer del sistema neoliberal, y fue revolucionario, fue que transformaron al país gracias a que se hizo una conciencia de la importancia de la educación para todo el país. Eso permitió un ascenso vertical de las gentes más fregadas de este Es un país. tema muy interesante. Y se pudieron escalar, en los que me cuento yo, se cuenta mucha gente, gracias a que la universidad fue puesta a disposición casi gratuita de los talentos y de
a los muchachos. Es lo que decía ayer, esto que comentas, quisiera traer a la mesa un artículo interesante que leí ayer, era de este artículo, lo escribió en Reforma, en el grupo Reforma, Carlos Elizondo Mancera. Él usualmente pues es crítico de López Obrador, pero reconocía él una cuestión de López Obrador y señalaba algo que se debía rescatar del viejo sistema priista. De López Obrador pues, reconocía que resistió todas las tentaciones de endeudarse, o sea que con todas las críticas que se le puedan hacer a su manejo financiero de la crisis del COVID, hay algo que es real. A diferencia de muchos otros países, México no se endeudó. Entonces eso hay que reconocerse. Dice, de la educación, sí tiene razón López Obrador, y en eso coincido yo con quienes dicen esto que voy a decir a continuación. Otro año de educación virtual sería otro año perdido para la educación. La educación virtual en México no hay ni las herramientas, ni las condiciones, ni la cultura para implementarla de sopetón, y el año escolar pasado se perdió sin lugar a dudas para el 80% de los estudiantes. En ese contexto, pues él hablaba de algo que acaba de comentar Manuel. Los gobiernos de la vieja revolución mexicana, o revolucionarios pues, de Plutarco Elías Calles a la docena trágica de Echeverría y López Portillo, algo que se hizo bien, sobre todo al principio, pues es que se creó un sistema de seguridad social, ¿verdad? Sí, Nuestros padres tenían pensiones, etc. Se creó un sistema de educación, es decir, sí se crearon instituciones pues que se deben rescatar o que se deben redefinir, pero no se deben de tirar a la basura. Ahora, hablando de temas actuales, yo sí estoy empanicado y encabronado, o sea, lo puedo decir, creo que muchos de los que nos vayan a ver, nos vayan a escuchar, pueden compartir o no mi punto de vista, pero yo no entiendo. Acabamos de tener una serie de protestas de padres de familia, de grupos sociales, exigiéndole al gobernador, al gobierno del estado, el regreso inmediato a las clases. Es obligación del gobierno del estado garantizar un regreso seguro. No es el único estado, veamos Coahuila sí ya no es un tema, o sea, aplica protocolos, aplican todo, y luego sale el gobernador aquí diciendo, no, es que ya estamos quebrados. Espérame, y todo este año el presupuesto que estaba asignado para esa área, ¿en dónde está? O sea, las escuelas están abandonadas, ahora sí que son nido de víboras, son nido de maleantes, ya no tienen vidrio, no tienen nada, o sea, entonces tenemos el mundo al revés. El gobierno del estado está obligado a garantizar la educación. Las sociedades se lo están exigiendo y sin embargo los maestros, los sindicatos, volvemos a lo mismo, ellos ya no quieren porque ellos ya se acostumbraron a estar en su casa, voy a todo dar, ¿no? O sea, y vemos a un gobernador entrante que no fija postura. No, o sea, a ver, don Samuel, díganos, ¿usted qué opina? Yo pienso que los maestros no pueden ser incluidos así como estás diciendo. Los maestros son gente sufrida y trabajadora y han puesto todo su empeño, la mayoría, no estoy hablando de las pero excepciones. ya no es tanto el tema del sufrimiento de los maestros, a quienes yo respeto. A lo mejor sufren en su casa, les pega la señora ahora que están ahí. Pero el tema ahí sigue siendo ese. ¿Cómo le vas a hacer? Samuel y Jaime, cuando ya Jaime lo damos por perdido, pero está Samuel y va a llegar. ¿Por qué no te plantas aquí a pisar en donde pisan todos los ciudadanos y entiendes que no tenemos ahorita la urgencia de que nos hagas un tren a San Antonio, que no lo vas a hacer? No nos urge que nos hagas una carretera a la frontera que no pase por Tamaulipas. Nos urge que plantees un proyecto de educación, que juntes a los expertos. Ahora, aquí ya lo ahorita, a ver, ¿cómo sí le vamos a hacer? Tenemos un grave problema. Para no perder este año escolar. Claro, o sea, el objetivo el es... pasado ya se perdió. El objetivo es recuperar la educación. Pero ¿cómo sin poner en riesgo a los niños? En Estados Unidos, hoy reconoce Estados Unidos que tiene 1.540 niños internados por COVID. ¿Cuántos tendremos aquí? Entonces, bajo esa óptica dices, ¿cómo le hago para que sí se pueda regresar y que sea seguro? Yo creo que no podemos regresar con clases de 70 niños como teníamos en los salones, pero los expertos deberían estar trabajando en eso. No en un tren a San Antonio, no en la playa burlándote del INE, no que la carretera. O sea, a ver, denle 2 cachetadas a ese niño y que entienda que este país y que este estado
La gente hoy está diciendo, ya estaba la manifestación, yo quiero que mis hijos regresen. ¿Cómo? Seguros. Tienes un año larguísimo. Cuando entres en octubre, apenas va a tener un mes de haber regresado a clases. Es cuando tú puedes decir, ¿saben qué? No sé cómo lo hicieron antes, pero a partir de aquí se hace así. Sí, es una buena crítica que se le hace a Samuel, de buena fe, porque realmente la imagen hasta ahorita es que se preocupa más por cuestiones de Texas, por el comercio exterior. Y de Instagram. De Instagram, de las redes sociales, de quedar bien por algunos empresarios, que bueno, que los hagan, que inviertan. Pero las redes humanas se están moviendo, se están haciendo bolas. Y la gran ventaja que Nuevo León ha tenido desde esos siglos de educación, no se puede perder esa otra. Es que ese es el gran reto. O sea, si nos estamos rezagando, si de por sí veníamos rezagados con Jaime de Oro en sus últimos 6 años, que son un año de basura, y luego todavía nos cae esto como anillo al dedo, pero para mal, y nadie se ve que esté buscando verdaderamente resolver esto. O sea, nadie lo está resolviendo. No, o sea, el mundo virtual es muy diferente al mundo real. Sí, totalmente. Y yo veo que en este tema de la educación, la mayoría ha criticado esta postura de López Obrador, de que hay que regresar a la escuela de manera real, sí o sí. Yo siento que está correcto, sí hay que regresar. A lo mejor le podemos regresar a criticar los cómo, pero yo estoy de acuerdo en que a como dé lugar se tienen que reanudar las clases presenciales. Claro, no a costa de la vida de los estudiantes ni de los maestros, pero pues hay que ver cómo sí, es decir, se tiene que vacunar a todos los niños para que se regrese a clases, que se vacune a todos los niños. Se supone que a los maestros se les vacunó por Así eso. es. Pero les pusieron una vacuna chafa. Les pusieron una vacuna chafa, ahora resulta que necesitan una nueva dosis, ¿verdad? Nomás duraba 3 meses. Ahí la cosa también es que lo de las vacunas, hay tantas dudas y tantas. Hay unas que ¿Han se sabido están ustedes de jalando, ¿no? alguna autopsia que se les haya practicado a quienes han fallecido vacunados? Que han fallecido por COVID. No los han hecho ni en Estados Unidos. O sea, hay una negligencia grave. Hay una voz muy autorizada que yo sigo, el doctor Guillermo Torre, de Texalud, que señala hoy, dice, a ver, tenemos un 10% de contagios y de hospitalización de personas que ya están vacunadas. En Estados Unidos es más bajo, sin embargo, eso nos dice que como quiera la vacunación te ayuda, porque del 100% que vacunaste, solamente 1 de cada 10 va a tener problemas. Es bajo, si se necesita vacunar. Pero yo creo... Y el principal punto, disculpa que te interrumpa, es la función principal de la vacuna no es evitar que te contagies, que te mueras. Y entonces, solo 1 de cada 10 se ha contagiado, y de ese 1 de cada 10 los que han fallecido son muy pocos. Y te complemento, Marco, además de eso, no debemos olvidar que es una vacuna de emergencia, que nunca antes en la historia de las pandemias se había desarrollado en tan poco tiempo una vacuna de emergencia. Y no las pandemias, 9. Exacto, las pandemias cíclicamente 4 o 5 años en la historia de la humanidad. En esta ocasión es una vacuna de emergencia. No podemos asumir, los que estamos aquí todos ya estamos vacunados, ¿sí? Sin embargo, nos queda claro que nos tenemos que seguir cuidando. O sea, lo que está preocupante es que no haya seguimiento a ese tipo de muertes. La vacuna te pone una toxina, Spike creo que se llama. Es un virus, Te lo ponen, pero no en todos los casos. Las de ARN mensajero que funcionan distinto, pero la mayoría de las vacunas son virus atenuados. Pero digo, para no salirnos del tema de ese tema educativo, es sí queremos, y si tú le preguntas a los padres de familia, sí queremos que los niños regresen, pero no quiero que se me mueran. Pues hay que hacer lo necesario para que regresen seguros. De una cobardía, regresen. Una cobardía, pero inmensa, cuando Samuel dice, bueno, vamos a regresar a clases, pero va a ser voluntario. El papá que quiera que los mande, si se enferma es culpa tuya. Que se haga, casi de que firmen una responsiva. Es que es un Pilatus moderno. Tu trabajo es decirnos, vamos a ir a las clases así, para que sus hijos, ese es lo que tenemos. No descarten que tengan una responsiva. Y tuvieron, que no sean desgraciados, tuvieron 1 año para preparar esto, 1 año para preparar. Yo creo que el tema, Jaime, merece un análisis aparte. ¿Qué es lo que está heredando, no Samuel, al pueblo de Nuevo León, todos los 6 años de... Yo creo que sí tuvo un acierto muy importante. Traes a Tornado de Nayarit. Remodelar el penal. Y no arreglar las escuelas. Las escuelas ya no va a regresar.
Digo, Si yo. es que alguna vez el chiste del pueblo. Sí. Yo pensé que haberse traído tomado a su compadre de Nayarit. No, es otra cosa, pero bueno. Esa es visión de futuro, que ustedes me requieren ver. Visión de futuro. Y del tema electoral, ¿cómo le suena todo el sainete de Saldívar y el sainete de José Luis Vargas del Tribunal Electoral? ¿Qué es lo que hay detrás? Lo que no hay detrás es una lucha por la democracia, ¿eh? O sea, dicen, es que van a... Es bien mal pensado. Con la corrupción. A ver, Saldívar no fue el único que aceptó maletas, ¿verdad? Fue otro. Recuerden, Las de Saldívar eran más grandes. Las de Saldívar eran más grandes. pero- Y aquí en pero- Monterrey le llegaron muchos en las elecciones pasadas. Claro, pero a ver, yo recuerdo mucho el día en que se estaba resolviendo los temas de aquí de Nuevo León, en que uno de los, no sé si era Guadalupe o Monterrey, pero uno de los magistrados dice, oigan, a mí se me hace muy raro, a mí me dieron este proyecto a estudiar durante 15 días para que lo leyera, íbamos a decir aquí hace media hora, me dieron este otro, y dice alguien ahí, compañero, ¿insinúa usted que hay corrupción aquí? No, yo nomás digo que me trajeron este otro, o sea, para poder hacer el negocio ahí se necesitan que 4 magistrados voten por lo menos a favor de algo. Así es que, aunque este sea bandidote, el magistrado Billetes, necesita otros 3 que agarren paleta. Entonces, para mí que no es un tema de vamos a luchar contra... Es un tema de traiciones, ¿no? Claro, de Es traiciones, un tema de que no sintieron que les llegó lo suficiente. Pues. o que este vato les ponía diques, ¿no? Y les hacía así como que les desviaba el cauce de repente. Temas hidráulicos, no fluía. Pero pues a lo mejor, como decían ustedes hace ratito ahí en el precafé, es mirar hacia el 2024, ¿no? Acuérdense que... Yo creo que es el inicio del 2024, ¿no? Es el reacomodo natural, entendible del 2024, ¿no? Se reacomodan los intereses, ¿no? Aunque a Vargas, como decía bien Marco, lo puso Calderón, es a quien puso López Obrador, obligando a renunciar a Yanino Calora, que era la presidenta. O sea, sí tenía cierta marca ya del presidente actual, y a lo mejor ya viendo de cara hacia el 24 dicen, ¿sabes qué? Ya nos conviene ir arrimándonos hacia este otro lado. Esto Sí, obviamente hay un conflicto interno. Desde el momento en que le dijo a varios compañeros que él no votaba en manada, entonces yo un insulto de por medio. Algo que fue muy bueno y que pasó en la Suprema Corte es que, aunque se tardó mucho, al final de cuentas, Saldívar rechazó el regalazo. Eso hay que reconocer. Y que fue una presión. Bueno, Tan fue presión que López Obrador dijo que lo presionaron sus compañeros ministros a Saldívar, y por eso él quiere hacer una reforma judicial, solo porque no le gustó. Y bueno, queda claro que también lo de Saldívar no fue que de repente durmió y él, estoy haciendo mal, porque al principio dijo, bueno, si es la voluntad del señor, Se tardó lo Sí, más no que se le el pareció señor el López frenillo, que así conciencia, sea, le ¿no? dijo, señor, la democracia o la legalidad. estoy ¿no? haciendo mal las cosas. No, güey, no, Sin embargo, el hecho es que se puso, como dicen algunos, del lado correcto de la historia. pero fíjate cómo se ponen de pechito, es decir, las cosas que López Obrador quiere cambiar. El INE, con las votos que traen ahorita y lo de la consulta, el Tribunal Electoral con esto y la Suprema Corte con esto. O sea, es decir, una de las primeras cosas que hizo Chávez cuando llegó fue suprimir el Poder Judicial, que para él es importantísimo. Ahorita yo creo que es algo que le detiene su proyecto bolivariano, ¿no? El que no tenga el Poder Judicial amarrado para él, por más que Y ya quisiera. no hay tiempo, ¿no? Ya no hay tiempo, ya 2 años de gobierno, ya en un gobierno de... Yo creo que Saldívar la vio venir y la analizaron, hicieron una perspectiva política, legal de lo que venía, y no es tanto de que se fue del lado correcto y la justicia, no, simplemente no lo hubiera, desde un principio no lo hubiera hecho. Claro. Sí, desde un claro. principio ya era totalmente Yo ilegal. no, muchas gracias, pero no, ¿verdad? Yo O sea, confieso. sí, gracias señores, pero me retiro. Sí, ¿ah? yo pienso que posiblemente eso fue lo que sucedió. Él le dijo al presidente que no desde hace mucho, pero pues se la calentaron O los sea, no ponen en su lugar también de la gente. O sea, no se puede decir no al presidente de la República, sino por favor, y menos a alguien que se. No le, que puede tiene decir, memoria. no le puede decir que no cuando te está regalando otros 2 añitos de estar ahí pegado a la gran cubre judicial, Sirviéndole al pueblo. sirviéndole al pueblo, que es algo que a lo mejor al ciudadano común y silvestre, como diría el gran Ricardo Canavati, no me interesa qué está pasando en el Poder Judicial, sí importa, porque a fin de cuentas nos va pegando, se viene cayendo, y ya tú tratas con el escribiente, bueno, pero todo trae la misma línea, ¿no? La misma. Sí. Bueno,
falta todavía entender qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? O sea, Están pendientes de muchos casos. Unas cosas, y ahorita en la mesa que les estaba escuchando, la gente común dice, bueno, no sé qué va a pasar, si va a entrar Samuel o no va a entrar Samuel. Yo veo que sigue él por todos lados, menos aterrizándose acá donde tendría que aterrizarse. Va con empresarios, va a la casa de Eugenio Garza Sada, trata de congraciarse con el empresariado nuevoleonés. Pero los factores políticos duros, no sé hacia dónde va a ir. Si llega, insistimos, no parece estar aterrizado en las cosas que a la ciudad le interesan. Y si hay otros factores ahí que todavía siguen apretando su posible bloqueo a la toma de posesión, yo creo que no tardan mucho en manifestarse, ¿no? Claro. Pues ya faltan menos de 2 meses, ¿no? Uh-huh. Y pareciera que es poco, pero para muchas cosas puede ser mucho, ¿verdad? O sea, yo veo más actividad y más establecimiento ya de pedacitos de gobierno en el lado de Luis Donaldo. O sea, ya sabemos quién va a ser su tesorero, ya sabemos quién va a estar aquí, quién va a estar acá. Como que él dice, oye, no tengo problemas por eso, ya voy poniendo estos y estos. De acá de este lado lo veo todo. O sea, todavía le andan grillando Carlos Garza, ¿no? Sí, mucho. Además, el tema de como Donaldo va a recibir a Monterrey un gobierno viable, garantizado lo básico que son los aguinaldos, la operación de aquí a fin de año, un gobierno viable. O sea, en ese tema hay que decir que Adrián lo está dejando de una manera sano, ¿verdad? Financieramente hablando. Y acá no, acá está peor, ¿eh? O Pues sea, ya dijo que no hay un centavo. así es. A estas alturas del anterior gobierno, ya sabíamos que Manuel González iba a ser el secretario general. Así es. Ya lo había dicho Jaime. Samuel, o sea, nosotros entendemos e intuimos que va a ser Hernán, pero Samuel no ha dicho. Y ha dicho, va a ser mi... La secretaria de Educación, la maestra del Tecnológico, es lo único que ha más o menos presentado, ¿no? Esa maestra no se ha visto que ande negociando con el sindicato. No será el problema que quien puso, entre comillas, al anterior gobernador Jaime, es los mismos que pusieron Samuel. ¿Dices tú, Bill Demon? Hay un conflicto interno. No se O sea que si se voltea para un lado, perjudican a este, si se voltea para este, se perjudican al otro. Pues vamos a ver un sexenio de 24 años, ¿no? Sexenio de 24 años, por lo que se ve. No, pero a ver, por ejemplo, de repente aparece del lado de Elizondo viendo a los empresarios. Y luego hasta aparece Nancy González Parás también a su lado. Y dices, ay, o sea, Fue su profesor. pero no es el despacho divino, los dos. Pues sí, Desde hace un buen rato. No, o sea, es un poder fáctico también que ha operado muchísimo en Nuevo León de manera política, ¿no? El despacho Santos Elizondo. Y ellos siguen ahí y de repente dices, mira qué casualidad, que el mismo día que va con Elizondo allá a visitar el centro Garza Sada, ese día aparece con su maestro Natividad en una clase virtual en un bar. Una de las cosas que han perjudicado a los gobiernos mexicanos ha sido pasarse de la raya en su relación con los sectores de la sociedad, especialmente con el sector privado. Dormirse y levantarse con alguien con el sector privado han mandado a la ruina a muchos gobiernos. Acuérdate de lo que decía don Alfonso, tú debes ser el que maneja los hilos, no debes ser uno de los hilos. Y aquí me late que el que maneja los hilos tiene como uno de los hilos al futuro gobernador. No es el que dice, un día le dice, vete para allá, y ya no voy a... Dios proteja a Nuevo León. Dios proteja a Nuevo León. Sí, creo que es la única parte segura y es la más congruente que hemos dicho. O sea, porque ya no está a nivel humano este rollo. A lo mejor la sorpresa va a ser que no hay sorpresas. Que vamos a tener continuidad en las áreas básicas como tesorería, seguridad pública, no sé, o sea, una continuidad. Entonces la sorpresa es, no hay sorpresas. Pues es que, mira, entrevistan a Aldo y dice, se va a poner muy fea la cosa. Porque tú no estás ahí para que no se pongan bien. Debe decir, no se preocupen, Pues vamos a brindar una para que bolón y vamos a pongan poner. bien. No se va a poner. Oye, es como si dijeras a Superman, oye, ahí viene la invasión, córrele, güey, porque ¿te acuerdas? Es que cuando López Obrador, aquel chiste macabro de que le hablan las comunidades chapanecas para decir, oye, ahí viene la inundación para acá, córranle al cerro. Güey, ¿qué vas a hacer tú para librarnos? Algo fácil nos dice, oye, córranle al cerro.
¿Qué vas a hacer para que eso no También, ocurra? ¿no? Es la división el criterio de manejo de la inseguridad. O sea, la política de abrazos y no balazos. No, que hace? además fue confirmada por López Obrador hace poco, que dijo que en las encuestas estas que hacen en México sale mucho más preocupante para el ciudadano el bacheo que la seguridad. Es de que los ciudadanos están preocupados por los baches de población, entonces hay que hacer un programa de bacheo. Es decir, ya se declaró derrotado en el tema de seguridad. Y es un tema que ha derrotado a todos los Una cosa que gobiernos no- desde hace 30 años. Una cosa que es muy lamentable es, si revisamos las estadísticas de todos los asesinatos que ha habido en el área de las drogas, la mayoría son gente muy joven. Y desde siempre. O sea, pero sobre todo se ha acrecentado en esta última parte, en esta primera parte del año. Aquí en Nuevo León, o sea, es muy lamentable, esos muchachitos de 18, 19 años, 20 años, no han empezado a vivir, ya se enfrentaron a la muerte y sus familiares Marco también. lo comentaba hace tiempo al respecto y creo que le escuché alguna vez una participación donde dice cómo los poderes locales dicen, bueno, esto ya está controlado aquí, pero cuando llegas tú dices, no, ya no vas a estar tú aquí, va a estar esto otro aquí, es cuando empiezan a mandar cosas. Mire, veamos números serios. Ahorita que habla usted del tema de seguridad, cuando llega López Obrador en el 18, en poco tiempo, unos meses, hubo 3.091 homicidios, o sea, hablamos de violencia, ¿no? En el 2019 fueron 36.661. En el 20 fueron 36.579. Bueno, ya bajó 100. Ahorita llevamos 20.000. Ahorita llevamos 20.000. Medio año. Pero de alguna manera se mantiene sobre los 36.000 muertos Ya se anuales, llevó de ¿no? encuentro. Ayer, donde hubo más muertos en Guanajuato, 19, en el Estado de México, 13 y en Zacatecas, 11. Zacatecas aparece. Empieza a aparecer. Esas son las cosas que, bueno, a nivel Nuevo León, primero nos debe preocupar porque los responsables, yo creo que la tarea es bien sencilla. Y bueno, ya se nos vamos, pero dice, te voy a mandar el doble de elementos de la Guardia Nacional. Quiere decir que no vas a fortalecer fuerzas civiles, que te van a vender a la Guardia Nacional, que ha mostrado total, pero absoluta ineficacia en sus tareas. Es que no es un cuerpo policial, es un cuerpo militar que está formado por soldados. Pero además malo. Muy malo, y ya tiene 100.000 elementos. Es decir, la Guardia Nacional ya tiene la mitad de elementos que tiene el ejército y no sirve para nada. Para nada. Entonces, ¿me debo poner contento que van a mandar el doble de elementos de la Guardia Nacional? A mí me encantaría que dijeras, vamos a volver a estructurar Fuerza Civil, que trajeras expertos para que Fuerza Civil llegara a ser lo que era. Jamás podrán ser los militares buenos policías ni los policías buenos militares. Pues son animales de diferentes Diferencias, exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, Omar, en ese anuncio que él hace triunfal y que muchos lo festejan como si fuera lo máximo, como una forma de la buena relación que vamos a empezar ahora a tener con el gobierno federal a partir del 4 de octubre, pero es exactamente al revés. ¿Cómo que me vas a mandar? Bueno, espérame, no, yo puedo con mi estado, yo puedo. No me ayudes, compadre. O sea, imagínate que llegue el doble de elementos a Guardia Nacional, la gente va a decir, uy, qué miedo, ¿no? O sea, ahorita ves una unidad de policía y en lugar de darle seguridad, uy, qué miedo, ahora vas a ver una unidad de policía y una de la Guardia Nacional. Mira, se sentiría mejor si te dijera, te voy a mandar más militares, te voy a mandar más marina, porque la base de la marina ya se la llevaron. O sea, dirías, bueno, pues sí confío, no serán buenos policías, pero desconfío. O sea, y la Guardia Nacional no ha generado confianza. Sí, cuando ves a la Marina, la Marina es diferente la percepción. O sea, la Marina pues, son serios y todo, pero dices, la Guardia Nacional, una policía que no termina por encontrar su lugar, ¿no? O sea, es como de Frankenstein, es ¿no? que lo traigan de un lado para otro. Así es. El proyecto de Fuerza Civil que se hizo en la época de Medina con Lorenzo. Con la IP fue un éxito. Fue un éxito incluso mediático para la comunidad Nacional, es la mejor policía de México. Fue un ejemplo que se siguió en Porque Sudamérica. invitaron a la gente, a la IP. Definitivamente Samuel debe volver a retomar ese asunto. No es la Guardia Nacional el tema, No es Fuerza Civil debe volver a organizarse y tener a los directivos de la calidad que tenía antes. Ahí anda el gallo. sí, gallo. anda allá en México en la Que fiscalía. lo regrese para acá y que vuelva a organizar otra vez Fuerza Quien Civil. sea, pero alguien que le arregle y que le sepa ese tema. Y la gente le tenía confianza a la Fuerza Civil. Yo estoy ya satisfecho de que los tengan más. Está pues bien. Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Como siempre, Creo que ya aburrimos suficiente. sí, Marco Torres, compañero, economista, amigo, héroe de mil batallas. Manely Orgullo Robles. de Chihuahua. Diría el maestro Oscar Chávez, compañero de muchas batallas, unas ganadas y otras perdidas, pero compañero siempre. Manely Robles, el hombre de la circulación de los periódicos. El hombre que hacía que los periódicos se vendieran. Carrillo, compañero, experto y servidor Manuel Galván. Aquí vamos a andarle dando lata y esperamos que reciban algo. Es que ahí nos retuitean, ¿no? Y que de verdad Hay que nos ayuden a circular. protesten en la universidad, protesten en su facultad, protesten Hay que en su volver a la facultad, antigua universidad. para ya que quiten esas cuotas. O sea, Que vuelva a la Sí, universidad. recuerden, raza, que ustedes son los únicos que pueden cambiar eso. es de ustedes esa prepa, es de ustedes esa facultad, ¿verdad? Te las venden como Que se acaben los feudos. Claro. Se acaben los feudos. Así Los es. más feudos en la universidad.